Sea una vez más, bueno, damos una vez más la bienvenida a todos los hermanos que se han conectado y a los colportores de la Asociación Chilena que se están capacitando en todo lo que es este tema de la divinidad. El video lo subimos también a Facebook. Damos gracias por los comentarios de todos los hermanos, aquellos que le han dado like, que han comentado. La verdad que me incentivan a estudiar, investigar. Algunas duditas que me la han colocado ahí me emocionan más para estudiar y profundizar más lo que es la historia y lo que es la palabra del Señor. Vamos a compartir y vamos también a recordar, Tengo puesta. hacer un resumen. Bueno, por aquí lo tengo. Vamos acá, donde habíamos quedado. Ya hemos quedado aquí. A ver, minimizo esto. Le pido a la hermana Male, porfa. Yo sé que anda un poquito ocupadita, pero que me le desactive los audios a los hermanos. Sí. Muy bien, habíamos quedado aquí en lo que es Tomás de Aquino. Estoy un poquito malo en la garganta, pero haciendo un resumen de lo que vimos ayer. Primero, el Padre es el Padre es la única esencia, perdón, aquí me equivoqué, sustancia, es la única naturaleza, sin principio, no creado ni engendrado. Punto 2. Cristo es engendrado del Padre, como una prolación de la sustancia. Existe solo porque el Padre lo decidió. Esto es un resumen de lo que vimos ayer. El Espíritu Santo es una emanación del Padre y del Hijo en la demostración de su amor. Proviene del Padre y proviene del Hijo. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Una de las eisegesis que se utiliza para demostrar el engendramiento de Cristo y la emanación del Espíritu Santo es la creación o engendramiento de lo que es Eva y el nacimiento de Set. Así como Eva salió de Adán, Set emana, dicen ellos, de Eva, y eso lo dice Gregorio Nacian, ay, perdón, Gregorio Nacianceno. Él menciona y toma este ejemplo y quiere explicar lo que es la Trinidad con este ejemplo. Si alguien no confiesa que el Verbo de Dios tiene dos nacimientos, uno que es anterior a todos los siglos del Padre, fuera del tiempo y sin cuerpo, según lo que dice el concilio, segundo concilio de Constantinopla, y el segundo cuando vino de María. Entonces, esto es parte de lo que vimos ayer, lo que es la doctrina o la Trinidad católica. Vamos a seguir entonces un poco, ya habiendo recordado todo lo que vimos ayer referente a esto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y esta es del, no muevo esto por aquí, este cursor, eso es. Ujú. Muy bien, el padre Luis, él escribió Mi fe católica. ¿Quién fue el padre Luis? Él vivió desde los años 1892 a 1987. Fue un obispo católico estadounidense, misionero, eh, que podemos decir un célebre por sus extensas labores evangelísticas y educativas en varios países. Y él escribe Mi fe católica. Y acá viene algo interesante, porque cuando nosotros preguntamos o decimos, bueno, ¿cómo se explica el engendramiento de Cristo? Este padre católico lo explica de la siguiente manera, ¿ya? Esto es la Trinidad católica, lo que estamos viendo, Trinidad católica. No es lo que creemos, no es lo que enseñamos, estamos viendo la historia de cómo surge o la Trinidad católica, después vamos a ver el arrianismo y cómo estas corrientes conectan a la iglesia. No estamos analizando, y esto es interesante, no estamos analizando por qué ellos llegaron a esta conclusión, solo estamos mirando la conclusión a la que ellos llegaron y cómo se afirma la Trinidad, la enseñanza y la creencia católica. Dice él, esta es la manera más sencilla mediante la cual se explica el origen distinto de cada persona divina. Comencemos, dice, Dios es espíritu y la acción primera de un espíritu es conocer y entender a Dios. Dice él, ¿no? Conociéndose desde la eternidad, produce el conocimiento de sí mismo, de su propia imagen. Entonces, un punto X en la eternidad, dice aquí el padre Luis, que Dios, siendo espíritu, quiso conocerse. Entró las preguntas de la existencia, ¿quién soy?
¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Entonces comenzó él mismo a pensar y a conocerse. Esta sustancia, este espíritu, este ser sin cuerpo. Esto no fue un mero pensamiento, como fuera él a sí mismo, sino lo de una persona viviente, de la misma sustancia y uno con el Padre. Esto se trata del Hijo, de Dios el Hijo. Es así, y esto es interesante, como el Padre engendra al Hijo, la palabra divina, la sabiduría del Padre. Entonces, esta sustancia, este ser, este espíritu llamado Dios, ¿cierto? En un punto X, antes del tiempo mismo, atemporal, comenzó a pensar quién es, qué soy, qué quiero, en pocas palabras, y ese pensamiento tomó forma, y esa forma tomó vida, y esa vida se llamó Dios Hijo. Y es así que él explica cómo Cristo fue engendrado por el Padre. Vemos aquí una imagen, o vamos a ver acá una imagen. Acá, ¿cierto? Está el Padre engendrando al Hijo de esta manera. Vemos cómo lo explica él. La imagen solo intenta demostrar un poco cómo es eso, pero su pensamiento tomó forma, tomó acción, tomó identidad propia y se llamó Hijo. Ahora, él sigue explicando cómo surge el Espíritu Santo. Dios el Padre, viendo su propia imagen en el Hijo, ama al Hijo, lo que habíamos analizado en los puntos anteriores. Y Dios el Hijo ama al Padre desde toda la eternidad. Se aman mutuamente, porque cada uno ve en el otro lo infinito de la deidad, la hermosura de la divinidad, la verdad suprema de Dios. Ambas personas amándose, y esto es interesante, a ambas personas amándose mutuamente, no solo tienen un pensamiento, como lo tuvieran seres humanos, sino que desde su amor mutuo sale como fuera una persona viviente, uno con ellos y de su misma sustancia. Este es Dios Espíritu Santo. Es así como el Espíritu Santo, el amor, el espíritu de amor procede del Padre, procede del Hijo. Y aquí está una de las explicaciones para este tiempo de lo que es el engendramiento de Cristo y el proceder del Espíritu Santo. Entonces, cuando las iglesias evangélicas, cuando las diferentes denominaciones que hablan referente a la Trinidad no comprenden estas bases. El proceder, se dice, el Espíritu Santo es Dios, sí, pero ¿cómo lo explica la Trinidad Católica? Sí, es Dios porque es el amor procedente del Padre, es el amor procedente del Hijo y es el Espíritu Santo. Porque procede del Padre, porque procede del Hijo en su amor, su voluntad. Y no solamente ello, ¿cómo es Cristo engendrado según la Trinidad Católica? Lo que hemos visto, un día el padre decidió, se sintió solo, quiso saber quién era y en su pensamiento creó el verbo, creó la acción, creó la palabra y esa acción, esa palabra tuvo identidad propia, comenzó a verse a sí mismo, él se miraba a sí mismo, el otro se miraba a sí mismo, se amaron y en ese amor surgió el Espíritu Santo. Estas bases, y esto es interesante, estas bases de la Trinidad Católica se utilizan hoy en día en muchas iglesias. Seguimos con mi fe católica por el Padre Luis. Dice, pero no hemos de asumir que cuando Dios el Padre engendró al Hijo, ya no lo sigue haciendo, ni que cuando el amor del Padre y del Hijo produjo al Espíritu Santo, eso no sigue realizándose. Estas verdades son eternas, duran para siempre. Dios el Padre se conoce a sí eternamente y lo sigue haciendo. Así continúa engendrando al Hijo. Y aquí algo interesante. Según la Trinidad Católica, Cristo es diariamente engendrado. ¿Ya? Dios el Padre y Dios el Hijo siguen amándose y su delicia mutua sigue engendrando al Espíritu de amor, a Dios el Espíritu Santo. De manera similar, el fuego posee luz y color. Entonces el Espíritu Santo es diariamente engendrado. Mientras que exista fuego, dice él, sigue produciendo luz. Mientras haya fuego con luz, se produce calor.
pero todos los tres existen en conjunto y al mismo tiempo. Entonces volvemos a lo mismo. Es un solo personaje, una emanación, se llama Hijo, y entre estos dos sacan otra emanación que se llama Espíritu Santo, y él toma el ejemplo del fuego. El fuego da calor y da luz, pero todo está conectado con la misma sustancia o esencia. Ahora sí, entonces el significado de la Trinidad. Primero, Dios es uno y al mismo tiempo es tres personas o son tres personas. ¿Ya? Esto es la Trinidad católica. Segundo, uno significa una naturaleza, una esencia, un ser, quien esencialmente es el Padre, una sustancia. No se refiere a una unidad de equipo, sino se refiere a una unidad de sustancia. Y a eso se refiere es uno. El Espíritu Santo es Dios porque es al mismo tiempo la sustancia. Cristo es Dios porque al mismo tiempo es la sustancia. Y por eso se le llama Dios. Punto 3 y 4. Dios y su naturaleza son sinónimos. ¿Ya? La unicidad no es genérica ni está basada sobre semejanza, sino numérica y basada sobre igualdad. Entonces, primero es el Padre, primero es el Hijo, o segundo es el Hijo y tercero es el Espíritu Santo. Es algo numérico. Vamos mirando la esencia. Primero es el Padre, segundo el Hijo, tercero el Espíritu Santo, porque según así fueron creados o fueron engendrados. Después vamos a ver que es casi lo mismo, ¿ya? El Padre engendra al Hijo y entre los dos engendra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, pero es numérica más no igualdad. Sigo. Tres personas no significan personas, según formalmente se entiende, sino tres expresiones, extensiones, manifestaciones o, modo, o modos de otra manera llamarlo, hipostases, que es una esencia en tres manifestaciones. Eso significa esa palabra, una esencia en tres manifestaciones. Punto 6. La persona del Hijo es engendrada mediante el Padre, mediante una especie de manufacturación eterna, porque diariamente es engendrado, que habíamos leído. Un proceso que no tiene fin. Esto se compara a los rayos del sol que nunca se separan del mismo sol. Seguimos, significado de la Trinidad. Punto 7. Aquí presento una imagen, ¿cierto? La sustancia, la consustanciabilidad, que es la usía, la masa, el Dios en sí, en cierta manera, como dicen ellos, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conectados a ello. El Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo por un proceso de amor. ¿Ya? Por eso viene del Padre, viene del Hijo. La raíz de ello es un proceso de amor. Punto 8. Las tres personas son distintas por virtudes de los procesos, que sin embargo no las hacen entidades por separado, con una conciencia independiente. No. Se dice ser tres personas distintas, pero el trasfondo de ello es una sola conciencia. O sea, podemos decir que según la Trinidad Católica, el Padre tiene tres personalidades, o este Dios, este espíritu sin cuerpo, que eso lo vamos a ver, tiene tres personalidades. 9. El Padre no es engendrado ni procede de otra persona, siendo que es Él la fuente donde fluye todo lo demás. Aunque el Hijo y el Espíritu Santo se originan en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coeternos y coiguales con el Padre. O sea, ellos tienen vida por el Padre, ¿ya? No por ellos mismos. No tienen vida propia ni existencia propia, sino todo es por el Padre. Y 11, la palabra teológica que explica la Trinidad es la consustanciabilidad o homoiosis, significado que más de una persona habita en la misma sustancia sin que exista división o separación. Entonces, esto, a ver dónde está la flechita, no se ve, acá se ve. A ver, esto es la consustanciabilidad. Todos habitan una misma sustancia. Acá hay otra foto, dame 5, voy por agua, porque me quedé sin voz. Ahora sí, disculpen.
Vemos entonces acá una foto más utilizada. Tenemos aquí la sustancia. Tenemos que por un lado se llama Padre, por el otro lado se llama Espíritu Santo, por el otro lado se llama Hijo, y los tres provienen de lo mismo, de la misma sustancia. Errores entonces de la Trinidad: el Padre, Hijo y Espíritu Santo son todos de una misma sustancia. Realmente no son personas, sino manifestaciones de un gran Dios. Entonces cuando la Trinidad dice, no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el trasfondo, los que estudian la Trinidad católica, los que van a las universidades católicas se les enseñan esto. Usted le pregunta a una persona que no estudia la Trinidad católica, no comprende bien la profundidad a qué se refiere la Trinidad católica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están unidos, sino que son triuno. No son eternos, sino coeternos. Uy, disculpe. ¿A qué se refiere esto? Eternos por el Padre, el Espíritu Santo y Cristo son eternos por el Padre. Y acá, perdón, sí están unidos. Ahí me equivoqué en esta partecita. Dice, el Hijo y el Espíritu Santo no son autoexistentes, le deben la vida al Padre. Ese mega Dios, esto que estamos viendo acá, es un espíritu que no posee forma corporal o partes corporales. ¿Ya? Entonces vemos aquí algo interesante. Entonces tenemos acá Dios, ¿cierto? Esa usía, esa espíritu sin cuerpo, sin forma. Y por un lado se llama Padre, por el otro lado se llama Hijo, perdón, Espíritu Santo, y por el otro lado se llama Hijo. Vemos entonces aquí que Dios, Hijo y Espíritu Santo, o sea, el Padre engendra diariamente, eternamente engendrado al Hijo y al Espíritu Santo, ¿ya? Tenemos acá en un punto X de la eternidad, hablando de la eternidad pasada, antes del tiempo atemporal, el Padre engendra al Hijo, después entre los dos, en mutuo amor, como hemos leído, viene el Espíritu Santo, procedente del Padre, procedente del Hijo, después viene la creación de todas las cosas existentes y después viene la humanidad de Cristo. Y es por eso, bueno, vemos acá la sustancia, vemos que tenemos el primer engendramiento de Cristo por el Padre, tenemos el segundo engendramiento de Cristo en lo que es María, y es por eso el segundo concilio de Constantinopla dice, si alguno no confiesa que el Verbo de Dios tiene dos nacimientos, uno que es anterior a todos los siglos, del Padre, fuera del tiempo y sin cuerpo, y el segundo, el nacimiento de estos últimos días, cuando el Verbo de Dios descendió de los cielos y se hizo carne, de la Santa y Gloriosa María, Madre de Dios, y siempre virgen, y nació de ella, sea anatema, según el concilio de Constantinopla. Entonces vemos aquí varios errores o varias enseñanzas, varias doctrinas de la Trinidad Católica. Acordémonos primero la existencia del Padre, ¿cierto? Él estaba solo en un punto X de la eternidad pasada. Engendra al Hijo como pensamiento, como acción para querer conocerse. Y en esa acción de conocerse a sí mismo sale Cristo, la palabra, el verbo toma vida, se miran mutuamente y el mirarse y en contemplarse se aman y ese amor procede y se convierte en otro ser que es el Espíritu Santo, pero todos están conectados, todos están unidos a la misma masa, a la misma sustancia que se llama Dios y separado de ellos no puede existir. Pero aquí comienzan a salir diferentes principios doctrinales que se utilizan en las diferentes iglesias protestantes o evangélicas, donde dice que Dios engendra al Hijo y el Espíritu Santo es parte del Hijo y parte del Padre. Comienzan a surgir estos puntos doctrinales, que el Hijo no tiene existencia por sí mismo, sino que depende su existencia y su vida del Padre. Entonces, cuando escuchamos eso, cuando visitamos, nosotros actualmente estamos visitando las iglesias evangélicas, estamos colportando donde ellas, y a veces compartimos con ciertos pastores, algunos no tienen todo el conocimiento, no han investigado este tema, otros sí, cuando compartimos un poco, vemos y notamos esto. En el año 2000, menciono esto,
Yo no pertenecía a la iglesia, o sea, no era miembro, mi familia sí, mi abuela, mi madre. Yo tenía unos 5 años, pero surge un hombre llamado Cristian Silva y él comienza a enseñar parecido a lo que estamos viendo. Obviamente él se fue de la iglesia adventista, hablamos de la iglesia adventista, quema los testimonios, ustedes pueden encontrar en YouTube la quema los testimonios. Y él comienza a enseñar, yo me acuerdo por ahí en el 2012, cuando yo compartía en la Fundación Vida Superior, compartía con muchos hermanos allá, la Fundación Adventista, y compartíamos y analizábamos y mirábamos estos videos, como él decía, parte de la Trinidad Católica, aunque no decía que era Trinidad Católica, decía que el Hijo era engendrado del Padre, que el Espíritu Santo no estaba, sino que es una manifestación del amor del Padre y del Hijo. Seguimos, aquí vemos entonces el otro cuadro mostrando lo mismo, ¿cierto? Tenemos a Dios aquí en el centro como una masa, como una osía, como un espíritu, lo que hemos leído, y sus manifestaciones. Vemos acá una imagen de la Trinidad Católica y ahora sí cambiamos. Hemos visto desde ayer y parte de hoy lo que es la doctrina de la Trinidad Católica, su base, lo que ellos creen. Y después vamos a ver cómo esto va teniendo en las iglesias protestantes, la Trinidad Católica y el arrianismo, van calando y van haciendo, van introduciéndose en las iglesias protestantes. Y cuando uno analiza, vemos que tienen alguna de estas dos corrientes, o arrianismo o Trinidad Católica. Bueno, tenemos a Arrio, ¿cierto? Arrio del 256, 336, quien inició la controversia. Tenemos aquí, Arrio inició la controversia y dio nombre a la herejía, se dice. Era un presbítero de Alejandría, esto es en Egipto. Él negaba la divinidad del Hijo, según la cual el Hijo hubo un tiempo en que no existía y fue creado de la nada. Y aquí viene algo muy, muy interesante, porque en cierta manera la base es la misma, pero las diferencias son distintas. Arrio dice, estaba el Padre solo y el Padre crea al Hijo de la nada. Fue creación de la nada. La Trinidad Católica dice, no, el Padre engendra al Hijo. ¿Por qué? Porque es parte del Padre y como es parte del Padre, es al mismo tiempo Dios, porque es una conexión, lo que vimos, lo que hemos estudiado, como es una emanación del Padre. Pero Arrio dice, no, existió desde un punto antes. Los dos tienen razón en qué ámbito, o sea, las dos en sus teorías tienen razón, ya, no, no es que el hermano Brian quiera eso, solo lo estoy presentando, en que hubo un punto donde no solo estaba el Padre. La diferencia es que la coeternidad del Hijo en la Trinidad Católica dice que al estar con el Padre ya era eterno o coeterno con el Padre, porque era del Padre. Arrio dice no, solo estaba el Padre y de un punto X comenzó a existir. Pero vamos a ir profundizando esto. Mentor de Arrio, tenemos aquí a Luciano de Antioquía, 240-312. Fue un sacerdote y teólogo cuyo pensamiento sobre la divinidad influyó en el arrianismo. Al subordinar al Hijo al Padre, aunque murió mártir en comunión con la Iglesia, se le asocia con una teología que distinguía la sustancia del Padre de la del Hijo, considerándolo una criatura perfecta y no Dios en el sentido pleno. Seguimos entonces hablando un poco de Arrio, vemos su mentor. Dice Arrio se atrevió a decir, el Logos tampoco es verdadero Cristo o Dios. En efecto, aunque es llamado Dios, sin embargo, no lo es verdaderamente. Y aquí viene algo interesante. Dice, el único verdadero Dios es el Padre. El Hijo es Dios porque el Padre lo hace Dios. Pero el verdadero, el único, es el Padre. El único Dios verdadero. Pero esto es muy interesante. Después vamos a ver todo ello. Estamos mirando ahorita el arrianismo. Sino que es llamado Dios igual que todos los demás por participación en la gracia y solo de nombre. No, el llamado Dios, pero de nombre, porque no es Dios, pero es Dios. Entonces, vemos un poco también esta corriente arriana que comienza a calar en estos tiempos. Y así como todos los dioses son ajenos a Dios, distintos de él en lo que se refiere a la sustancia, de la misma manera también el logos es diferente y distinto de la sustancia y de la identidad del Padre en todos los aspectos.
pertenece a las cosas que han llegado a ser y a las criaturas y resulta ser una de ellas. Y esto es interesante. Nosotros podemos, bueno, esto es interesante, ¿no? Una frase, una muletilla que tengo. Pero él dice, Cristo es Dios, no porque sea verdaderamente Dios, sino porque el Padre lo hace Dios. Y a veces, bueno, eso se tiende mucho a lo que es los testigos de Jehová. Nosotros analizamos un poco los testigos de Jehová y tienen esta corriente, ¿cierto? No hacen a Cristo Dios, pero es una corriente arriana decir que Cristo es Dios, pero no es verdaderamente Dios. Dice Arrio, por tanto, que hay dos sabidurías. Una es la que es propia y coexistente con Dios, mientras que el Hijo ha sido engendrado. Y esto es interesante. Vemos que a veces hablamos del engendramiento y decimos, no, Dios es engendrado, o Cristo es engendrado, o no, no creado, pero para Arrio, el engendramiento o creación es lo mismo, usted lo puede analizar, es lo mismo. La diferencia es que él dice que hubo un punto X donde de la nada existió Dios Hijo, o Cristo, o el Hijo de Dios, y hubo otro punto X donde surge el Espíritu Santo. La Trinidad Católica dice, no, ellos siempre estaban en la masa, en el Espíritu, en esta usía, y simplemente son emanaciones de este Espíritu llamado Dios. Pero casi es lo mismo. Dice entonces, vuelvo a leer, mientras que el Hijo ha sido engendrado. ¿Quién dice esto? Arrio también habla del engendramiento en esta sabiduría y al participar de ella es llamado sabiduría y logos. ¿Por qué? Porque participa de esta sabiduría. Pero solo de nombre, pues dice, la sabiduría existía en la sabiduría porque el querer del Dios sabio. De modo similar dice también que hay otro logo, aparte del Hijo de Dios, y que el Hijo es llamado Logos, e Hijo a partir de ese Logos por gracia. Vemos, todo esto es la doctrina arriana, como viene calando también en las iglesias protestantes en este tiempo. Arrio y sus seguidores afirmaban que el Logos no era coeterno con el Padre, que había sido creado y que, por tanto, era mutable. No existía Cristo en el Padre, sino que el Padre lo creó y es Dios porque el Padre lo hizo Dios. Entonces, hay mezclas. Se toma la Trinidad Católica y se toma el arrianismo y se mezclan. Y yo he escuchado de algunos hermanos adventistas y de algunos hermanos evangélicos esta mezcla entre trinitarismo y arrianismo conectados. Y cuando uno analiza bien, oye hermano, pero esto es de la Trinidad y esto es arrianismo. Bueno, sigamos estudiando. El Padre resulta desconocido también para el Hijo. Y el Logos no es capaz de ver ni conocer plenamente y con exactitud a su propio Padre. Entonces aquí comienza él a profundizar en otra parte. Al contrario, aquellos que conocen y lo conocen y lo ven en forma proporcionada a su medida. De la misma manera en que nosotros también conocemos según nuestra capacidad. Pues el Hijo, dice también Arrio, no solo no conoce con exactitud al Padre, al no alcanzar a comprenderlo, sino que además él tampoco conoce su propia sustancia. Esto es lo que Arrio enseñaba en su tiempo. ¿Ya? No es lo que el hermano Brian cree, vuelvo a repetir. Y la pregunta que hacía la clase pasada, o somos bajo la corriente trinitaria, o somos bajo la corriente arriana, o la tenemos mezclada, o no somos ninguna de ellas. Bueno, este tema se va a ir acercando, estamos mirando todo lo que es la historia, la patrística, después vemos cómo influyen en las iglesias protestantes, en los tiempos antes de que existiera el adventismo, cómo los padres iniciales del adventismo vienen con estas corrientes, vienen con estas líneas, y cómo la luz es creciente, no disminuye. La luz es progresiva como la luz del mediodía. Tenemos en este tiempo la luz completa. Dice, Arrio declara que concuerda con los obispos orientales que afirman, Dios existe sin principio antes que el Hijo. El Hijo no es engendrado, ni en ningún sentido es parte del engendrado, ni proviene de un cierto sustrato, sino que por voluntad y determinación comenzó a existir antes de los tiempos y antes de los siglos como Dios pleno, unigénito e inalterable, antes de haber sido engendrado o creado
o constituido o establecido, pues no era inengendrado. Y nos persiguen porque decimos, dice Ario, que el Hijo tiene principio, pero que Dios es sin principio. Por esto nos persiguen y también porque decimos que es de la nada. Pero hemos hablado así por el hecho de que el Hijo no es ni parte de Dios ni proviene de un cierto substrato de Dios. Esto es la creencia arriana. Vemos cómo son casi similares, tienen algunas variables, pero los dos creen en el engendramiento, pero Arrio habla del engendramiento como creación. La Trinidad Católica habla del engendramiento no como creación, sino como emanación. ¿Ya? Conocemos un único Dios, único inengendrado, acordémonos sin principio, único eterno, único sin principio, único verdadero, el cual ha engendrado al Hijo unigénito antes de los tiempos eternos, por medio del cual ha hecho los siglos y todas las cosas, engendrado, pero no en apariencia, sino en verdad, porque lo ha hecho subsistir por propia voluntad, inmutable e inalterable, criatura perfecta de Dios, pero no como una de las criaturas. Y esto es interesante. Cuando se escucha esto en nuestros medios o en el medio adventista, se escucha esto, cuando estudiamos un poco sobre el trinitarismo y ahora el arrianismo, nosotros decimos, oye, esto está conectado a lo que ellos enseñaban en su tiempo. Acordémonos, en su tiempo esto fue luz para ellos. Ellos creían esto y murieron, pero la luz va creciendo, la verdad se va fortaleciendo y vamos conociendo más de lo que es la divinidad. Entonces vemos acá al Padre, ¿cierto? Antes del tiempo y la existencia misma, antes de toda creación, inengendrado. Tenemos al Hijo, creado o engendrado por el Padre antes del tiempo y la existencia misma, no de la misma sustancia, sí, no de la nada. Cristo vino de la nada, según el arrianismo, solo fue creado por el Padre o fue engendrado, dice Arrio también, por el Padre. El Espíritu Santo, al igual que el Hijo, según Arrio, es una entidad creada, no parte de la esencia divina del Padre. Esto es interesante. Él no parte, según el arrianismo, de la parte divina del Padre. Dice él, sino que, como decimos, por voluntad de Dios, antes de los tiempos y antes de los siglos, el Hijo había sido creado y ha recibido del Padre la vida. El Padre le da la vida al Hijo, lo hace Dios, lo convierte en Dios. Por eso el Hijo es llamado Dios, porque el Padre lo hace, no porque Él en su existencia lo sea. El ser y la gloria, dado que el Padre lo ha hecho subsistir junto a Él. El Espíritu Santo no es Dios ni coeterno con el Padre, sino una criatura creada por el Hijo, por el Logos, subordinado a éste y por tanto inferior tanto al Padre como al Hijo. Hasta aquí como vamos. Espero que vayamos bien. Voy a ver la hora. Así todavía nos falta. Entonces, Arrio, un solo Dios verdadero, el Padre. Cristo, engendrado o creado de la nada por Dios. El Espíritu Santo, creado por Cristo. Todo esto antes del tiempo mismo. Todos hablan atemporal, antes del tiempo, antes de crear todas las cosas. Todos conectan a lo mismo. Antes de todo, comenzó a existir Cristo y después el Espíritu Santo. El Hijo no es Dios, ni el Espíritu Santo. Ellos son criaturas. Solo que el Padre, por su divina providencia, hace al Hijo Dios. Y es Dios porque el Padre lo hace Dios, según el arrianismo. Dios siendo causa de todo, es absolutamente único sin principio. Vuelvo a leer, es absolutamente único y sin principio. El Hijo, por el contrario, habiendo sido engendrado, vemos y notamos que para Arrio el engendramiento es creación, para el católico el engendramiento es emanación, ¿ya? Pero la misma palabra es lo mismo. Entonces dice, no, es creado, mano engendrado. Espérense, mis hermanos. Arrio conecta y dice, la creación es lo mismo que engendramiento. Es lo mismo para el arrianismo o para el trinitarismo. La diferencia es su interpretación. Engendramiento para Arrio es creación. Engendramiento para el catolicismo o para la Trinidad católica es emanación. Es la única diferencia, pero utiliza la misma palabra.
fuera del tiempo por el Padre, creado y establecido antes de los siglos. No existía antes de ser engendrado, pero habiendo sido engendrado fuera del tiempo, antes que nada, es el único que llegó a subsistir por él, porque no es eterno ni coeterno, ni inengendrado con el Padre, ni tiene, perdón, ni tiene el ser a una con el Padre, por lo que algunos mencionan la relación, proponiendo dos principios inengendrados, sino que en cuanto a unidad y principio de todo, Dios es anterior a todo, por eso también anterior al Hijo. El único inengendrado, o sea, sin principios, el Padre. Por eso es también anterior al Hijo, según el arrianismo, para allá por los años 300 o el tercer siglo. Y esto fue lo que se chocó o lo que llegó a encontrarse en el concilio de Nicea, en el 325, estas dos corrientes que fueron calando, fueron llevando a las diferentes creencias que se tiene hoy en día y a las diferentes denominaciones que existen hoy en día, que traen corrientes arrianas o corrientes trinitarias, ¿ya? Trinidad, según el arrianismo, ¿cierto? Dice Dios Padre, inengendrado, único verdadero Dios, o sea, no ha sido creado, engendra anterior a los siglos, no en este, no es eterno, significa que un punto antes de comenzar a contar el tiempo, antes de que existiera, atemporalmente, antes de que existiera todo, el Padre crea al Hijo, el Hijo, Logos, engendrado, no eterno, criatura sublime, inferior al Padre. No es el Padre, el Hijo es distinto del Padre, no es de la misma esencia o usía, como lo dice la Trinidad Católica. Mediador de la creación, por medio del Hijo, el Padre creó todas las cosas. Crea y da existencia e instrumento al Espíritu Santo. ¿Quién? Cristo. La clave del arrianismo: existe un solo Dios verdadero, el Padre. ¿Qué enseñaba Arrio en el 300 y algo? Solo hay un Dios verdadero, el Padre. Obviamente, pues vamos a analizar textos bíblicos, vamos a analizar todo ello, ¿cierto? No estamos mirando por qué ellos llegaron a esa conclusión, solo estamos mirando lo que ellos llegaron. Y después vamos a analizar Biblia y el Espíritu de profecía. El Hijo fue creado por el Padre, no es eterno. Entonces, volvemos. Cuando decimos, no, fue engendrado, no creado, hermanos, para el arrianismo también la palabra existe, la palabra engendrado. Ellos dicen, sí, es engendrado, pero su engendrado es creado y ellos le llaman engendrado a creado. Para el trinitarismo, engendrado es emanación, ¿ya? Pero utiliza la misma palabra, engendrado. El Espíritu Santo fue creado por el Hijo, no es de Dios. Hay una jerarquía de seres. El trinitarismo también enseña sobre una jerarquía. El arianismo también enseña sobre una jerarquía. En resumen, no hay igualdad ni coeternidad entre las personas. No es Trinidad, sino una subordinación de criaturas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, hasta aquí hemos visto, ¿cierto? Hasta aquí hemos visto qué es la corriente de la Trinidad Católica y qué es el arrianismo. ¿Hay cosas iguales? Sí, hay cosas iguales. ¿Hay cosas distintas? Sí, hay cosas distintas. Juntos creen que Cristo fue engendrado. Primero, en igualdad. Los dos enseñan que antes de todos los tiempos, atemporalmente, existía un solo Dios. Para el arrianismo, un ser. Para el trinitarismo, una usía, una masa, un espíritu. Después hubo un tiempo donde este ser o esta masa o este Dios engendra al Hijo. La palabra engendrado para el arrianismo es creado, pero utiliza la misma palabra, engendrado de la nada o creado de la nada. Para el trinitarismo es emanación, el Padre lo emanó, es una esencia conectada, perdón, conectada con Dios. Para el trinitarismo, Cristo es Dios porque es el mismo Padre, es una personalidad de esta masa. Para el arrianismo, Cristo es Dios porque el Padre lo hace Dios, porque el único Dios verdadero es el Padre.
El Padre lo hace Dios y por eso es Dios. El Espíritu Santo para el trinitarismo es una emanación del amor del Padre y del Hijo, por eso proviene del Padre y proviene del Hijo. Para el arrianismo, el Espíritu Santo, Cristo lo hizo y es subordinado. Hay una subordinación. Existe también una escala, primero el Padre, segundo el Hijo, tercero el Espíritu Santo, pero esta no es una enumeración de igualdad, sino una enumeración jerárquica. Y es ahí donde en este tiempo nosotros vemos y hay muchas corrientes que mezclan estas dos. Toman un poco de aquí, toman un poco de allá y las combinan y presentan o se dice, no, esta es la luz de este tiempo cuando ya era algo que se enseñaba hace muchos, muchos años atrás. La iglesia fiel se apartó de la apostasía. Esto es interesante. Nosotros vemos en el conflicto de los siglos, vemos cómo los fieles cuando vieron, bueno, leo acá, dice, entre los que profesaban el cristianismo han habido siempre dos categorías de personas, la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos, la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Entonces vemos que mientras estas corrientes se chocaban e iban entre sí, habían fieles. La hermana White dice, en sus tiempos no hubieron fieles. Y vemos quiénes eran, quiénes se conectaron con esta iglesia que iba surgiendo y que fieles no se asomaron por allá. Sigo leyendo, Conflicto de los Siglos dice, pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberlo entre los adherentes del uno y de los otros. Cuando los cristianos consintieron en unirse con el paganismo, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Y esto es interesante. Nosotros podemos analizar que esto está hablando antes de lo que es la unión o esa amnistía que hace el Roma en su tiempo. Los fieles discernieron y se apartaron. Entonces no vemos que en el concilio de Nicea hay personas que en su ignorancia y en su amor fueron fieles. Sí, en su ignorancia y en su amor. Pero cuando uno sigue la línea histórica, conectando con los valdenses por allá, por esa zona de Europa, vemos que los fieles se sostuvieron siempre por otro lado y no conectados a ellos. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de la doctrina cristiana. Y esta conexión o esto se refiere cuando recién está comenzando la amnistía entre el cristianismo y el paganismo, antes del concilio de Nicea y antes de todo lo que pasa con Arrio. Fue necesario, bueno, coloco acá una foto de los cristianos primitivos, ¿no? No encontré una foto más antigua. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. Es interesante, la Biblia no fue aceptada como regla de fe. Por eso que nosotros cuando estudiamos la Biblia valdense, quienes sostuvieron la Biblia correctamente fueron los valdenses. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largos y tenaz conflicto, los pocos que permanecieron fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún de desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponían en peligro la fe de sus hijos y de los hijos de sus hijos.
para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier conexión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Entonces vemos acá este primer módulo, lo vamos a dejar hasta acá, ya que son las 8:54. Vimos entonces lo que cree el trinitarismo, lo que cree el arrianismo, cómo en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, estas corrientes luchaban entre sí, pero el pueblo de Dios se había apartado de ello y habían huido. Nosotros vemos como antes de los valdenses, porque a veces le hablamos de Pedro Baldo, pero Pedro Baldo nomás se conecta a una línea histórica que ya viene sosteniendo la luz de la verdad, vienen sosteniendo la Biblia con todos sus escritos. Y vuelvo a decir, después anhelo cuando se termine toda esta serie, mirar un poco de la coma juanina, pero cómo los valdenses sostienen todo ello y cómo el pueblo de Dios en este tiempo tiene una luz mucho más grande. La luz, dice la escritura, es progresiva, va creciendo y tenemos una luz para este tiempo que dar fuerte y nítidamente. Vamos a ver después en el segundo módulo, ¿cierto? El adventismo y sus orígenes protestantes o sus orígenes trinitarios y también sus orígenes arrianos, cómo conectan ello ahí los pioneros y la doctrina, la eterna divinidad, Cristo, Hijo de Dios, el Padre, el único Dios verdadero. Vamos a tocar todos estos puntos. Obviamente, en la siguiente clase no alcanzaremos sino solo ver de pronto el adventismo y los pioneros, o los protestantes y cómo conectan con el adventismo y los pioneros. Y se termina este segundo módulo. Al terminar esto, viene otra que está solo dedicado a lo que es el Padre y el Hijo. No está en estas diapositivas. Y después viene una tercera que está dedicado solo al Espíritu Santo, con citas del testimonio, textos bíblicos, tocando ciertos textos directamente del original, mirando un poco el griego. No es que el hermano Brian sepa el griego, obviamente, pero tenemos en este tiempo tanta tecnología, podemos tener Biblias interlineales, podemos ir y traducir ciertas cosas que nos dan luz a lo que es en este tiempo y cómo el Señor nos tiene como pueblo separado para anunciar al mundo las verdades eternas. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor fortaleciéndonos, que sea una bendición este material. Y vuelvo a repetir, estamos en capacitación hacia los colportores de la Asociación Chilena y agradecemos a aquellos hermanos que se han conectado para compartir con cada uno de nosotros en esta mañana. Dios los bendiga, Dios los guíe en este día y que podamos ser fiel a la verdad que el Señor nos ha mostrado. Voy a dejar de compartir. Vamos a hacer una oración. Le pido al hermano Johnny, por favor, que se encuentra en Xiaomi, o sea, el celular Xiaomi es el hermano Johnny, que nos dirija en oración. Ante Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, la oportunidad de poder adentrarnos, Señor, en la historia y especialmente, Señor, conocer de ti y especialmente también cómo los hombres fueron también teniendo un pensamiento acerca de ti. Yo quiero o queremos pedirte, Señor, como grupo, que bendigas también al ponente, al hermano Brian, Señor, dótale de sabiduría, ese espíritu de investigación. Damos las gracias, Señor, por tenerlo entre nosotros, pero también queremos pedirte, Señor, que nos des tu Espíritu Santo para poder comprender la revelación correcta sobre la divinidad, sobre tu persona, sobre la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo, Señor. Perdona nuestros pecados, sé que no somos a lo mejor dignos de poder entrar en terrenos tan profundos y hay seguramente misterios que nosotros no podemos comprender por nuestra mente finita. Pero ayúdanos, Señor, a que lo revelado pues pueda ser para nosotros de conocimiento. Ayúdanos a tener ese privilegio. Dice a cada uno de los que estamos acá, atesorando también este seminario y que podamos estar también alerta para aquellos también que se introducen con herejías, que intentan perturbar al pueblo.
Reprende, Señor, todo espíritu malo, reprende todo espíritu antagonista, todo espíritu de anticristo en nuestro medio, Señor, en nuestras filas. Y permite que tu luz pueda brillar como la luz de la aurora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, agradecidos por el don de la vida, agradecidos por todo. Amén. Estás en silencio, amado. Feliz día para todos, el Señor los bendiga. Dejamos de compartir ahora y nos vemos mañana a la misma hora. Sí,